El movimiento uniformemente acelerado, rectilíneo, es un tipo de movimiento en el cual un objeto se mueve en línea recta con una aceleración constante. En otras palabras, la velocidad del objeto cambia uniformemente conforme va pasando el tiempo y se mueve en una trayectoria recta con una aceleración constante. En el movimiento uniformemente acelerado, la aceleración es la misma en todo momento y se mide en unidades de distancia por unidad de tiempo al cuadrado. Por ejemplo, metro sobre segundo al cuadrado o kilómetro sobre hora al cuadrado. Hay que tener mucho cuidado con la expresión en inglés per, que incorrectamente traducimos al español por, lo que lleva a un error de concepción de la operación que expresa esta unidad. Aunque normalmente, coloquialmente, traducimos pera por y decimos que es metro por segundo al cuadrado, en realidad debemos traducir a metro sobre segundo al cuadrado o metro en cada segundo al cuadrado. Adicionalmente, la velocidad del objeto cambia a una tasa constante, lo que significa que la velocidad promedio del objeto o v-average en un intervalo de tiempo no va a ser la misma que la velocidad instantánea. Un ejemplo típico del movimiento uniformemente acelerado es la caída libre de un objeto debido a la acción gravitacional, donde el valor de la constante es igual a la aceleración gravitacional del objeto con respecto al planeta. En este caso, la aceleración debido a la gravedad es constante y la velocidad del objeto aumenta uniformemente a medida que cae. El movimiento uniformemente acelerado es importante en la física y otras áreas de la ciencia y la tecnología por diversas razones. El estudio del movimiento uniformemente acelerado permite entender cómo la velocidad de un objeto cambia a medida que transcurre el tiempo en un movimiento con aceleración constante. Se presenta en una diversidad de fenómenos naturales y tecnológicos como la caída libre de los objetos, el movimiento de los cuerpos celestes o la aceleración de vehículos o, en algunos casos, seres vivos importantes como el guepardo. Permite diseñar dispositivos y maquinarias que requieren de un movimiento acelerado, como los cohetes espaciales, los automóviles o los trenes. Permite el cálculo de trayectorias y posiciones de objetos en cualquier momento del movimiento con aceleración constante. Esto se debe porque aunque otros tipos de movimiento aparentemente más complejos no se mueven de manera rectilínea, sí podremos descomponer un movimiento que no es rectilíneo en uno que sí lo es. Y al descomponerlos podremos emplear el movimiento acelerado para poder analizarlos de manera más sencilla. En otras palabras, el movimiento uniformemente acelerado se utiliza como una de las bases fundamentales para describir otros tipos de movimiento más complejos, como el movimiento parabólico o el movimiento circular uniformemente acelerado. En resumen, el movimiento uniformemente acelerado es fundamental en la física y otras áreas de la ciencia y la tecnología, ya que permite entender y describir muchos fenómenos naturales y tecnológicos, así como diseñar dispositivos y maquinarias que requieren de un movimiento acelerado. Además, el movimiento uniformemente acelerado es útil para el cálculo de trayectorias y posiciones de objetos en movimiento. Axiomas del movimiento uniformemente acelerado. Recuerde que un axioma es una verdad fundamental sobre la cual construimos nuestro monumento teórico. En este caso, los axiomas no son tanto ecuaciones, sino ideas fundamentales. Por ejemplo, estaremos modelando una partícula sin estructura interna o masa. Por lo tanto, no vamos a involucrar el parámetro masa u otros parámetros avanzados como los parámetros de energía o de momento cinético. Dicha partícula se mueve en el vacío de forma rectilínea. Por lo tanto, la ecuación principal deberá tener una forma de línea recta, específicamente la que contenga el parámetro aceleración con respecto a la velocidad. Cambia su velocidad de manera constante, que es básicamente lo que le da el nombre a este tipo de movimiento, lo cual nos introduce un nuevo parámetro, el cambio en la velocidad, que definiremos precisamente como la aceleración lineal.
que es el cambio de la velocidad con respecto al cambio en el tiempo, lo cual nos introduce precisamente a la variable de derivación o integración. Todo ocurrirá con respecto al tiempo, que representa la variable independiente con respecto a la cual se realiza la derivada o la integral. Tenga en cuenta que dependiendo del marco de referencia, el tiempo inicial t sub 0 puede ser igual a 0 o dejarse como un valor desconocido. Ahora regresemos a las ideas fundamentales. La velocidad cambia uniformemente con respecto al tiempo y la velocidad promedio no es igual a la velocidad instantánea. Entonces, como definimos aceleración como el cambio de velocidad con respecto al tiempo y deseamos manejar ya directamente el concepto de aceleración instantánea, definiremos por un lado a la aceleración instantánea como el cambio infinitesimal en la velocidad con respecto al cambio infinitesimal en el tiempo, y a la aceleración promedio como el cambio de velocidad con respecto al cambio en el tiempo. Sin embargo, cuando estamos hablando de constantes, podemos aplicar el siguiente trucazo que nos evita involucrar integrales o derivadas. Y es que si la aceleración es constante, eso implicará necesariamente que la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea, lo cual nos permitirá unificar estas dos ecuaciones. Calcular la aceleración instantánea, que es lo que pretendemos, con la fórmula simple de dos restas. En consecuencia, podremos afirmar que la aceleración instantánea es igual al cambio simple en la velocidad con respecto al cambio simple en el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es descomponer esta ecuación en su forma de ecuación de la recta, asumiendo que el tiempo inicial vale 0. Por lo tanto, si el tiempo inicial vale 0, eso significa que el cambio en el tiempo va a ser igual a tiempo final y ese tiempo final va a pasar a multiplicar. A su vez, asumiremos que hay una velocidad inicial diferente de una velocidad final, por lo tanto vamos a descomponer dicha resta. Con lo cual lo único que resta es despejar la velocidad final, pasando la velocidad inicial al otro lado de la ecuación a sumar, y expresamos la fórmula de manera elegante. Con lo cual obtenemos una de las ecuaciones fundamentales del movimiento uniformemente acelerado. En esta se vincula la velocidad final con respecto a la velocidad inicial, la aceleración constante y el tiempo absoluto o final. Tenga en cuenta que esta ecuación deberá modificarse en caso de que el tiempo inicial sea diferente de 0, pues la forma real en lugar de t es delta t. Pero como en la mayoría de los casos el tiempo inicial vale 0, pues esta ecuación se representa sin su delta. Ahora bien, el problema viene con la siguiente ecuación. La velocidad promedio no es igual a la velocidad instantánea y por lo tanto no podemos hacer el trucazo de igualar la velocidad instantánea al cambio de velocidad con respecto al cambio en el tiempo para obtener una ecuación lineal. Eso implica que la ecuación de velocidad con respecto a posición no va a ser lineal. Y eso es importante porque nuestro objetivo para este punto es deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para calcular el desplazamiento. Es decir, hemos calculado o demostrado una fórmula para velocidad y aceleración y tiempo, pero aquí no aparece la posición o el desplazamiento, por lo que estamos en un punto aparente de bloqueo. No podemos usar técnicas simples para obtener esas ecuaciones, así que deberemos acudir a el cálculo. Y para ello lo primero que vamos a hacer es acudir a la definición fundamental de velocidad instantánea. La velocidad instantánea es igual al cambio infinitesimal en la posición con respecto al cambio infinitesimal en el tiempo, por lo que podemos igualar esta ecuación a la definición fundamental de velocidad, con lo que obtendremos lo siguiente, que el cambio infinitesimal en la posición sobre el cambio infinitesimal en el tiempo es igual a la aceleración constante por el tiempo absoluto más la velocidad inicial. Esta ecuación que tenemos aquí puede convertirse a una ecuación diferencial del siguiente modo. Pasamos el delta t a multiplicar
y ya lo único que debemos hacer es realizar el procedimiento de integración a ambos lados de la ecuación. A un lado vamos a integrar con respecto a posición y al otro lado vamos a integrar con respecto a tiempo. Todos los otros términos que no sean posición o tiempo se asumen como constantes. Ahora procedemos a plantear la integral. La integral de la izquierda es bastante sencilla. Recuerde que cuando tenemos en este caso una integral indefinida, lo que permite el símbolo de integral es transformar de plumazo el símbolo infinitesimal a una resta simple. Eso sí y solo si no hay una fórmula entre el símbolo de la integral y el símbolo de infinitesimal. Es decir, cuando aquí hay un 1, eso nos permite hacer la transformación de plumazo. Con lo cual, pues ya tenemos por lo menos el desplazamiento al lado izquierdo de la ecuación. El problema con la segunda integral es que en medio del símbolo de integral y el símbolo de infinitesimal hay una fórmula. Por lo tanto, aquí no podemos hacer ese cambio de plumazo tan fácilmente. Así que deberemos, de alguna manera, transformar este polinomio a una fórmula que sea fácilmente integrable. Lo primero que debemos tener en cuenta es que no podemos integrar un polinomio de manera completa. Así que lo que vamos a hacer es aplicar una de las reglas de integración, que dice que la integral de un polinomio es igual a las integrales de cada término individual. Lo siguiente que vamos a hacer es deshacernos de todos los términos que sean constantes, ya sean valores, ya sean símbolos. Por ejemplo, o simplemente usted se enfoca en el símbolo delta. El cambio infinitesimal con respecto a tiempo implica que tiempo es la variable de integración. Por lo tanto, todo término que no sea tiempo se va a asumir como constante. Por ejemplo, la aceleración, por ejemplo, la velocidad inicial. Como esos no son tiempo, entonces salen de la integral como si fueran constantes, porque de hecho son constantes. Con lo cual llegamos a obtener dos integrales simples. Y la más simple de todas es esta de acá, en la cual tenemos un caso análogo a la primera integral que resolvemos. En medio del símbolo de integral y el símbolo de infinitesimal hay un 1. Y si eso ocurre, entonces el símbolo de integral transforma al símbolo de infinitesimal en un símbolo de diferencia o de resta simple. Adicionalmente, como asumimos que el tiempo inicial es 0, podemos, por lo tanto, asumir que delta t es igual a t final. Con lo cual solo queda resolver la última integral. En este caso, en medio del símbolo de infinitesimal, del símbolo de integral y del símbolo de infinitesimal, sí tenemos una función, tiempo. Así que debemos buscar dentro de las reglas de integración cómo resolvemos ese término. Entonces, la regla de integración indefinida generalmente es la siguiente. Sin embargo, como en este caso estamos integrando con respecto a un momento inicial y un momento final, podemos simplificarla, asumiendo que la constante va a representar una resta o diferencia al final. Ahora, lo único que queda es ver cómo se relaciona esto de acá con nuestra variable. Nuestra variable en realidad tiene esos componentes, un coeficiente 1 y una potencia 1. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es reemplazar m por 1 y n por 1 en la regla de integración y ver cómo queda. Entonces, m es igual a 1, n es igual a 1. 1 más 1 es igual a 2, 1 más 1 es igual a 2. Por lo tanto, si lo pasamos a nuestro problema, eso significa que en lugar de x tenemos tiempo. Y como es una diferencia, entonces eso implica la resta de tiempo final a tiempo inicial. Sin embargo, como el tiempo inicial lo asumimos como 0, todo este término va a ser igual a 0 y por lo tanto se cancela. Así que la integral de t con respecto al cambio infinitesimal en el tiempo es igual a un medio de tiempo al cuadrado. Por lo tanto, podemos reemplazar la integral que está en este cuadro por un medio de tiempo al cuadrado multiplicado por aceleración.
Ya lo único que queda es descomponer el desplazamiento en la diferencia de posición final y posición inicial y pasar la posición inicial a sumar. Con lo cual obtenemos la segunda fórmula fundamental de la ecuación del movimiento uniformemente acelerado, la cual relaciona la posición final, la posición inicial, la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Sin embargo, aún queda una tercera ecuación y es la resultante entre combinar esta y la primera que obtuvimos, que ya es básicamente realizar un manejo algebraico. Entonces básicamente tenemos dos fórmulas y vamos a combinarla en una tercera fórmula que me permita calcular el desplazamiento, o sea el cambio de posición, con respecto a la velocidad sin tener en cuenta el tiempo. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar la ecuación más simple y voy a despejar tiempo. Paso la velocidad inicial a restar y la aceleración a dividir. Por lo tanto, tiempo puede reemplazarse por este cociente, lo cual vamos a hacer en la segunda fórmula. Entonces, tomamos tiempo y lo reemplazamos por este valor. Paso la posición inicial a restar para obtener el desplazamiento. Resuelvo este cuadrado. Primero, la aceleración que está dividiendo sale de la potencia como aceleración al cuadrado. Y una aceleración que multiplica y aceleración al cuadrado que divide me permite cancelar la que está arriba y disminuir un valor a la potencia a la que está abajo. Resuelvo este factor común. Ahora, aceleración que divide es factor común en ambos términos. Por lo tanto, la puedo extraer. La parte más complicada de esto es resolver este caso de factorización. Pero tampoco es que sea tan complejo. Básicamente esto es igual a escribir esto otro. Y ya es simplemente operar. El primero por el primero queda el cuadrado. El primero por el segundo iría negativo. Ya terminé de multiplicar el primero por todos los del segundo. Ahora, el segundo por el primero iría negativo. Pero como me da este mismo término, entonces lo sumamos. El segundo por el segundo iría al cuadrado y menos por menos da más. Resolvemos este factor común. Para poder completar la suma, debo multiplicar por 2 arriba y abajo en los dos términos, lo cual me permite unificar la suma de fracciones. Sumamos algebraicamente. Entonces, este término es negativo y es homólogo a este término que es positivo. Por lo tanto, ambos se cancelan. Reorganizamos y vemos que este término es semejante a este término, solo que tienen coeficientes diferentes. Este vale 1 y este vale menos 2. Así que 1 menos 2 es igual a menos 1. Así que sumamos algebraicamente. Multiplicamos aceleración por 2, por lo que queda 2 veces la aceleración. Y esto es una diferencia de cuadrados, lo que nos permite aislar la tercera fórmula del movimiento uniformemente acelerado. Y tal vez sea más fácil memorizarse las ecuaciones, pero estas son las demostraciones formales a través del cálculo integral. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en una dimensión. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.